Hola, en este video hablaremos sobre la hematopoiesis. ¿Y qué es la hematopoiesis? Esta va a ser un proceso mediante el cual se forman las células sanguíneas. Esta empieza por la célula madre, que es la célula inmadura, que se puede transformar en todos los tipos de células sanguíneas, como glóbulos blancos, los glóbulos rojos y plaquetas. Las células madres hematopoyéticas se encuentran en la sangre periférica y en la médula ósea. Ahora hablaremos de las tres fases de producción de la hematopoiesis. La primera fase va a ser denominada la mesoblástica. Esta va a ser la primera evidencia de las formaciones de células sanguíneas que van a surgir alrededor de la segunda semana de gestación, cuando estas células mesodérmicas se van a agrupar en el saco vitelino y se va a caracterizar por el desarrollo de eritroblastos primitivos que producen hemoglobinas en cantidades medibles. La segunda fase va a ser la fase hepática. Esta iniciará después de los latidos fetales y como consecuencia de la circulación sanguínea fetal. Va a ocurrir una migración de las células originadas en los vasos en desarrollo y se van a dirigir hacia el hígado fetal. Este proceso va a pasar entre la cuarta y sexta semana de vida y va a marcar el inicio de dicha fase. Esta principalmente se va a desarrollar los eritrocitos, granulocitos y monocitos, y van a surgir las primeras líneas linfoides y los megacariocitos. Otro lugar de desarrollo o que contribuye también va a ser el vaso, el timo y los ganglios linfáticos. Por último vamos a tener la fase definitiva que se va a llamar fase medular, que va a ocurrir alrededor de la 11ª semana de gestación, donde las células hematopoyéticas van a colonizar un importante punto de formación como va a ser la médula ósea. A medida que la osificación va a avanzar en el esqueleto, este lugar se va a volver cada vez más importante en la producción de células sanguíneas, siendo este el principal sitio hematopoyético después del nacimiento. Ahora hablaremos de los trombocitos, formación de las plaquetas o trombopoiesis. Esta se van a originar a partir de un precursor comprometido que es común en la línea eritrocitaria y trombocitaria. Se conoce como células progenitoras eritroides. Posteriormente, esta se transforma en otro exclusivo de la línea trombocitaria y se va a denominar unidad formadora de las colonias megacariocíticas, que después se diferenciará hacia un megacarioplasto. El proceso de maduración de las células propias de la línea trombocitaria implica una serie de diversas divisiones mitóticas que se acompañan a la segmentación correspondiente del citoplasma, llamado endomitosis. Esto va a dar lugar a células grandes que poseen muchos núcleos pignóticos y que están adheridos unos a otros formando acúmulos de aspecto multivolulado. El megacardioblasto va a madurar a un promegacariocito y el promegacariocito va a madurar hacia un megacariocito, los cuales se van a agrupar en masas separadas entre sí por espacios pálidos que se conocerán como membranas de demarcación y que son los límites de las futuras plaquetas. Las plaquetas o trombocitos son fragmentos de citoplasmas de los megacariocitos, lo cual tienen como características morfológicas las siguientes. Su forma es variable, su tamaño es pequeño, mide entre 1 a 4 millas de diámetro, carecen de un núcleo. Su citoplasma normalmente se tiñe de color azul pálido y contiene un número variable de pequeños gránulos de color púrpura. Su citoplasma suele proyectarse hacia el exterior, dando lugar a una serie de prolongaciones con forma de tentáculos, lo cual vamos a llamar como pseudópodos. A la formación de glóbulos rojos o eritrocitos se le conoce como eritropoiesis. Esta va a dar inicio una vez que la célula madre hematopoyética se haya diferenciado hacia célula progenitora mieloide común. Esta nos dará al proretoblasto, que va a ser de 12 a 15 micras de diámetro. Este será basófilo pálido con un núcleo redondado grande y va a tener de 1 a 2 nucleolos.
Este proeritroblasto se va a diferenciar hacia eritroblasto basófilo, que va a ser más pequeño, con un citoplasma muy basófilo y un núcleo más pequeño y heterocromático. Este eritroblasto basófilo se va a diferenciar hacia eritroblasto policromófilo, el cual será la última célula que tiene mitosis. Aquí va a comenzar la producción de la hemoglobina, y eso es muy importante. El citoplasma va a ser color gris o lila opaco y va a ser más pequeño que el eritroblasto basófilo. Este nos dará al eritroblasto ortocromófilo, o también llamado normoblasto, con un núcleo pequeño e policromático, que va a comenzar a mostrar acidofilia y mantener leve basofilia. Eso se refiere hacia la tinción. El normoblasto nos dará al reticulocito o eritrocito policromófilo, que aquí se va a expulsar el núcleo, y el citoplasma va a ser acidófilo con trazas de color gris previo. El eritrocito tiene una forma de disco bicóncavo con un diámetro de 7.8 micras, un borde con un espesor de 2.6 micras y un centro con 0.8 micras. Va a tener la periferia oscura y el centro claro. Igual este será anucleado y carece de organelos. El eritrocito contiene la proteína hemoglobina, que fija el oxígeno para transportarlo hacia los tejidos y así nutrirlos. Y también va a fijar el dióxido de carbono a esa hemoglobina para eliminarlo de estos tejidos, así haciendo el intercambio de gases. Va a contener la proteína espectrina y actina, que van a ser responsables de su forma y la capacidad de formarse. Va a tener una vida media de 120 días en la sangre. Para llevar a cabo la granulopoiesis vamos a iniciar a través de la célula madre hematopoyética, la cual se va a diferenciar hacia el linaje mieloide, dando así a la célula progenitora mieloide común. De esta, los granulocitos neutrófilo, basófilo y eosinófilo van a tener en común que se va a diferenciar en mieloblastos y luego un promielocito. En los neutrófilos, los mieloblastos van a medir aproximadamente de 14 a 20 micras de diámetro, con un núcleo esferoideo eucromático de 3 a 5 nucleolos contenidos en él. No va a tener gránulos y va a tener un citoplasma basófilo. Luego este mieloblasto se va a diferenciar en promielocito, los cuales van a tener las características de que tienen gránulos azurófilos que van a ser producidos solamente durante esa etapa, con un núcleo escotado. Su tamaño mayor va a ser de 18 a 24 micras y aquí se va a llevar a cabo la condensación de la cromatina. Este promielocito se va a diferenciar hacia mielocito neutrófilo, el cual va a ser la última célula que tiene mitosis, donde van a aparecer los gránulos específicos y aumentarán su cantidad durante esta mitosis una semana antes de la diferenciación. También contenerá un núcleo elíptico. Este mielocito se va a diferenciar hacia metamielocito neutrófilo, que va a ser un núcleo cada vez más escotado y heterocromático, el cual en la célula en banda nos va a dar un núcleo alargado que va a adquirir forma de U. Los neutrófilos son células maduras almacenadas en la médula ósea antes de su liberación. Son los leucocitos más abundantes, constituyendo el 60 al 70% de estos. Su diámetro es de 10 a 12 micras. Posee de 3 a 4 lóbulos o segmentos unidos por finas hebras de material nuclear. En la periferia del núcleo se encuentran regiones de heterocromatina en contacto con la envoltura nuclear, mientras que hay regiones de eucromatina en el centro del núcleo. Estas regiones son relativamente más pequeñas en contacto con la envoltura nuclear. Los neutrófilos están en movimiento continuo a través de los compartimentos corporales para realizar sus funciones inmunitarias de vigilancia y eliminación de patógenos. Su principal función es la fagocitosis de bacterias, y su expectativa de vida es de 8 a 12 horas en sangre y de 1 a 2 días en el tejido conjuntivo. Los eosinófilos provienen de la célula madre hematopoyética, y esta se va inclinada por el linaje mieloide, que se va a diferenciar en las células progenitoras de granulocitos, y para nuestra importancia nos enfocaremos en la célula progenitora de eosinófilos. Su mieloblasto mide de 14 a 20 micras de diámetro, con un núcleo esferoideo eucromático de 3 a 5 nucleolos, no contiene gránulos y su citoplasma es basófilo. Este se diferenciará en un promielocito, con gránulos azurófilos producidos solo durante esta etapa.
con su núcleo escotado, con nucleolos y aumentando su tamaño de 18 a 24 micras, aún con condensación de la cromatina. Este se seguirá diferenciando y alcanzará a ser un mielocito eosinófilo. Esta es la última célula que tiene mitosis. Contiene aún su núcleo escotado y aquí aparecen los gránulos refráctiles. Estos son específicos y aumentan su cantidad mediante mitosis una semana antes de la diferenciación. Antes de finalizar, se va a diferenciar en un metamielocito eosinófilo para finalmente alcanzar a ser un eosinófilo con un núcleo bilobulado, con células maduras almacenadas en la médula ósea antes de la primera liberación y con una expectativa de vida de 8 a 12 horas en la sangre, con desconocimiento en el tejido conjuntivo. Las primeras células precursoras de la granulopoiesis son los mieloblastos. Estas células representan un núcleo relativamente grande y claro, y no tienen gránulos. Los mieloblastos, al pasar por un proceso de mitosis, darán origen a los promielocitos, que son unas células relativamente grandes, contienen gránulos azurófilos y su núcleo se encuentra levemente desplazado a la periferia. Esta célula da a los mielocitos basófilos, que son células muy poco frecuentes que presentan gránulos específicos grandes y metacromáticos. Pasan por un proceso de mitosis para dar lugar al metamielocito basófilo, que a su vez va a terminar su diferenciación como un basófilo. Los basófilos, que son los leucocitos menos abundantes, aproximadamente menos del 1%, tienen un diámetro del 8 al 10 micras. Con frecuencia su citoplasma está lleno de gránulos específicos, basófilos grandes y muy teñidos, que parecen empujar la membrana plasmática. Su núcleo está oculto por los gránulos, sus células maduras se van a almacenar en la médula antes de su liberación y tienen una vida media de 8 horas en la sangre. Una de las funciones que tienen los basófilos es que liberan heparina, que esto impide la coagulación de la sangre. También libera en pequeñas cantidades de bradicina y serotonina. También tienen una función que destaca en tipos de reacciones alérgicas. Hola, yo les voy a hablar del monocito. Primero que nada, hay que saber que el monocito es una secuencia de la célula progenitora mieloide, la cual ésta se va a subdividir al mieloblasto, y en mieloblasto vamos a encontrar lo que son los monoblastos y los promocitos, hasta llegar al monocito. El monoblasto mide de 12 a 25 micrómetros. Tiene un núcleo redondo con cromatina laxa y numerosos nucleolos. El promonocito mide de 15 a 20 microunidades. Presenta un núcleo irregular con pliegues y una cromatina condensada en 1 o 2 nucleolos. Hasta que llegamos al monocito. El monocito es un tipo de glóbulo blanco. Este ayuda a combatir bacterias, virus y otras infecciones en el cuerpo. Son las células más grandes de la sangre circulante. Tiene un diámetro de 12 a 15 micrómetros y constituye del 3 al 8% de la población de leucocitos. Su núcleo es grande, acéntrico, en forma de riñón o hendidura. Solo permanecen en la circulación pocos días. Migran a través del endotelio de vénulas y capilares al tejido conjuntivo, y su citoplasma es gris, azuloso y tiene múltiples gránulos azurófilos. Las citocinas son un grupo de proteínas y glicoproteínas que producidas por diversos tipos celulares, que van a actuar fundamentalmente como reguladores de la respuesta inmunitaria e inflamatoria. Van a intervenir como factores de crecimiento de distintas células, entre las cuales podemos encontrar las células hematopoyéticas. Su estudio se inició hace más de 40 años con el descubrimiento por parte de Isaac y Liederman de la actividad del interferón. Posteriormente, en los años 70, se evidenció la presencia de diferentes actividades biológicas en el soberante del cultivo celular. Asimismo, en 1967, el grupo de Robinson describió los factores estimuladores de las colonias, denominados así por su capacidad de estimular la formación de granulocitos y macrófagos en la médula ósea.